Me llamo Gonzalo Garrigós y nací hace 42 años en la ciudad de Toledo. Siendo muy pequeñito, con 4 o 5 años, tuve un episodio de fiebre muy alta y esta fiebre me derivó en una encefalitis. La situación era grave, o sea, mis padres les dijeron que era bastante probable que yo pues no saliera y que si superaba la crisis pues me iban a quedar secuelas, problemas. Una tarde, un martes de Pascua, mi madre, cuando volvía del hospital de estar conmigo a casa, pues se encontró con una procesión y a mi madre le dijeron, pues es la Virgen de la Salud. Y mi madre pues rezó con muchísima fe, rezó con todas sus fuerzas y se vio que la Virgen le hizo caso, porque estoy aquí. Como que la Virgen me ha cuidado, me he sentido como muy mimado y muy protegido por la Virgen. Me llamo Gonzalo Garrigós y nací hace 42 años en la ciudad de Toledo. Soy el pequeño de 4 hermanos, Teresa, Miguel, Joaquín y yo. Miguel y Joaquín son sacerdotes. Mi familia es una familia normal, muy sencilla, pero profundamente católica. Desde muy pequeños mi madre nos ha inculcado como una especial devoción a la Santísima Virgen. En el mes de mayo poníamos un altarcito a la Virgen y juntos rezábamos el rezo de las flores. Y también pues recuerdo que al inicio y al final del curso escolar mi madre nos llevaba a la Catedral de Toledo a ver a la Virgen del Sagrario, que es la patrona de la ciudad, para pedirle y para darle gracias por los resultados académicos. O sea, desde siempre como que la Virgen ha estado como muy presente en mi familia y en mi vida. Con mi padre la relación pues siempre ha sido como un poco más fría, más distante. Pues es un hombre honrado, muy trabajador. O sea, él estaba prácticamente todo el día de sol a sol trabajando fuera, porque para él era muy importante el tema de nuestra educación y de nuestra formación. Y él pues quería que fuéramos a un buen colegio para que pudiéramos ser alguien en la vida. Y yo, siendo pequeño, a mí como que me costaba aceptar esto y entender esto, porque claro, en la mentalidad de un niño pues tú quieres que tu padre esté contigo, poder jugar con él, preguntarle cosas, hacer la tarea, tal. Pero para esto pues siempre como que la figura que tenía más cerca era mi madre. Yo casi mi primer recuerdo que tengo de mi vida, pues siendo muy pequeñito, con 4 o 5 años, tuve un episodio de fiebre muy alta y esta fiebre me derivó en una encefalitis. Esto me hizo estar una larga temporada en el hospital y o sea, bueno, la situación era grave. O sea, mis padres les dijeron que era bastante probable que yo pues no saliera y que si superaba la crisis pues me iban a quedar secuelas, problemas. Y una tarde, un martes de Pascua, mi madre, cuando volvía del hospital de estar conmigo a casa, pues se encontró con una procesión de la Virgen por Toledo, que en Toledo pues es muy típico pues que haya procesiones y tal. Y mi madre pues preguntó a las mujeres, pues ¿quién es esta Virgen? ¿Qué procesión es? Y a mi madre le dijeron, pues es la Virgen de la Salud. Y mi madre pues rezó con muchísima fe, rezó con todas sus fuerzas y se vio que la Virgen le hizo caso, porque estoy aquí y estoy sano. O sea, que les digo que desde siempre como que la Virgen me ha cuidado, me he sentido como muy mimado y muy protegido por la Virgen. Una vez que supero esta crisis, pues ya empiezo a ir al colegio, a un colegio católico allí en Toledo. Yo era pues muy buen estudiante, muy aplicadito, pero yo donde realmente pues era un niño feliz era en mi parroquia. O sea, yo salía del cole, me iba a la parroquia y tenía mi grupo de amigos, hice la comunión, seguí en catequesis, el grupo de monaguillos. O sea, mi vida era el cole, la parroquia, siempre. Y eso fue así hasta la confirmación. Me confirmé en la parroquia y pasada la confirmación, pues bueno, como tantos y tantos adolescentes, pues bueno, entré por la puerta grande en la adolescencia y tuve como mi época, mi temporada de rebeldía.
empecé a juntarme más, bueno, dejé el grupo de chavales de la parroquia y de catequesis y me empecé a juntar con los chicos del colegio, que eran chicos buenos y de buenas familias y tal, pero a ver, pues rápido empiezas que si quiero salir, que quiero beber, quiero tal, o sea, bueno, pues lo típico con esas edades. Y yo pues poco a poco me iba alejando del Señor, o sea, yo pues en casa no decía nada, o sea, yo seguía siendo pues el niño bueno y tal, pero me fui alejando de Jesús, de la iglesia, o sea, pues cada vez más. Y esto fue así hasta el año 1999. En este año, mis amigos y yo pues vemos que hay un viaje para hacer el Camino de Santiago juntos, y yo se lo comento a mis padres, digo, bueno, que este verano quiero ir a hacer el Camino de Santiago con mi grupo de amigos, tal, y mi madre dice, bueno, tú si vas a Santiago tienes que ir con la diócesis, con tus hermanos, tal. Mi hermano Miguel ya era sacerdote, Joaquín era seminarista. Y yo le digo a mi madre, no, o sea, me niego, o sea, yo la excusa era Santiago, pero era como ir a cualquier sitio, o sea, yo quería ir con mis amigos, era la primera vez que íbamos a hacer un viaje, que salíamos así juntos y tal. Y me dice mi madre, no, o sea, claro, yo era menor, necesitaba la firma de mi madre, y mi hermano Miguel, que es un poco como mi ángel de la guarda, pues me apuntó a la peregrinación de la diócesis sin decirme nada. No me dijo nada, él simplemente me apuntó. Claro, yo cuando me entero me enfado muchísimo, digo, me niego, no voy a ir, hasta el punto, o sea, salíamos un 1 de agosto y la tarde anterior yo me fui de casa rebotadísimo, la maleta me la hicieron entre mi madre y mi hermano Joaquín, o sea, yo no sabía ni dónde estaban los calcetines, o sea, y a la mañana siguiente me despiertan mis padres, yo había estado de juerga toda la noche y tal, y venga, que te vas a Santiago, digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues yo me veo ahí en el autobús, camino al norte a esta peregrinación, yo enfadadísimo, súper cerrado, sin conocer a nadie, solo a mis hermanos, sin hablar con nadie. Y llegamos al día 5 de agosto, que es una fecha como que yo tengo muy grabada y muy marcada en mi corazón. Y yo digo que es mi segundo cumpleaños, porque pues para mí fue una fecha muy especial. Este día estábamos teniendo una mañana de retiro en un monasterio en un pueblo perdido cerca de La Coruña, y el sacerdote que estaba predicando estaba meditando y hablando sobre la parábola del hijo pródigo del Evangelio de San Lucas. Y yo pues estaba como muy inquieto, yo estaba muy nervioso, yo estaba así como con ansiedad y tal, y dije, me tengo que confesar, y yo, o sea, llevaba pues más de 3 años sin confesar. Y voy a la pared, a la nave donde estaban los sacerdotes para confesar, y el único sacerdote que estaba disponible, que estaba libre, era mi hermano Miguel. Y yo pues en mi inocencia de mis 16 años, pues dije, pues nada, pues con mi hermano Miguel. Claro, llego ahí y le digo, bueno, Miguel, digo, pues nada, yo sin confesar 3 años tal, le empiezo a contar pues toda la basura que llevaba en el corazón, pues todo, pues cómo estaba, y yo recuerdo que él me abrazó y me acariciaba la cabeza y me decía, ya está, no pasa nada, no pasa. Y yo le decía, no, Miguel, que hay más, ya está, Dios te perdona todo. Y él me repetía una y otra vez, has vuelto a casa, has vuelto a casa. Y yo lo viví y lo experimenté en mi corazón, o sea, era la primera vez que yo sentía pues ese perdón, esa misericordia del Padre en mi vida, y yo pues en esa confesión le pedí al Señor con todas mis fuerzas, no me dejes nunca, quiero ir siempre contigo de la mano, pase lo que pase. Se lo pedí con todas mis fuerzas. El resto de la peregrinación pues fue una maravilla, o sea, claro, ya habiéndome encontrado con el Señor, o sea, pues todo era gozo, todo era alegría, pero claro, yo en mi corazón tenía como el run que tenía que volver a Toledo, tenía que encontrarme con mis amigos, y es verdad que la vuelta a Toledo fue terrible, o sea, fue muy dolorosa porque lo pasé muy mal con mis amigos, o sea, ellos no aceptaron que yo pues hubiera vuelto a la iglesia y tal, y bueno, lo pasé muy mal, yo por momentos se lo eché en cara al Señor, pero Él, cumpliendo como esa promesa que había hecho conmigo,
pues aunque yo no lo veía y no lo sentía, pero Él no me dejaba. O sea, en ese momento me costaba mucho ver que estaba en mi vida, pero a posteriori sí que sé que Él me estaba cuidando, me estaba abrazando y que en esos momentos pues, de dolor, incluso de desesperación, pues Él estaba conmigo y no me dejaba. Después de este encuentro con el Señor, entro en un grupo católico de jóvenes allí en Toledo, vuelvo a la parroquia como catequista de confirmación y es la época en la que tengo que elegir qué carrera estudiar y pues decido estudiar fisioterapia. Yo desde muy pequeño me había sentido como muy atraído por el mundo sanitario. Yo digo que a lo mejor por esa época que estuve malito en el hospital, pues como que se me quedó muy guardado, muy clavado dentro de mí y dije, bueno, pues fisioterapia, lo podía estudiar en Toledo, veía que estaba bien y bueno, pues los caminos del Señor que son misteriosos, yo sin saber ni que era un fisio, ni había ido a un fisioterapeuta en mi vida, pero ahora, 20 años después, pues puedo decir que es un trabajo que me llena muchísimo, que solo puedo darle gracias al Señor. O sea, yo le ofrecí mis manos al Señor y yo le dije, pues mis manos son para ti, o sea, tómalas, haz con ellas lo que quieras. Y es muy bonito porque en este acto de entrega, de ofrenda que yo le hice al Señor, pues a lo largo de estos años me han pedido que trate a gente sin recursos, gente de Cáritas, mamás embarazadas que a lo mejor no tenían otra manera de poder acceder a servicios de fisioterapia y luego, bueno, religiosas, sacerdotes, seminaristas, pues yo le digo al Señor, bueno, pues yo te entregué mis manos y tú puedes disponer de ellas como quieras y Él así lo hace y ya os digo que a mí me llena mucho cómo con mi trabajo pues poder aliviar el dolor de otros, poder ayudar a los demás, pues es algo que a mí me llena mucho, o sea, como profesional sanitario y también como católico, claro. Bueno, a raíz de entrar en este grupo católico en la diócesis y pues bueno, empiezo también un poco guiado por mis hermanos que han sido eso, como mis ángeles de la guardia, como los que han ido guiando mi vida de fe y de pertenencia a la Iglesia, pues empiezo a apuntarme a todo tipo de actividades religiosas, o sea, encuentros, ejercicios espirituales, peregrinaciones, JSMJs, encuentros europeos de jóvenes, caminos de santidad, o sea, actividad que había, o sea, yo tenía como todo mi año organizado, en septiembre iba tal, en octubre tal, o sea, yo decía que todo mi tiempo era por y para el Señor, o sea, mis vacaciones, o sea, todo, hasta el punto que llega un momento en el que por parte de, bueno, primero en el arciprestazgo, en la ciudad de Toledo, me piden que entre en el equipo de coordinación de la pastoral de juventud. Luego me piden que pase al equipo diocesano de pastoral de juventud y también entro en la coordinación de JRC, de Jóvenes por el Reino de Cristo, del apostolado de la oración. O sea, era como que iba subiendo puestos o cargos a nivel eclesiástico, pero igual, o sea, como a posteriori llegó un momento en el que yo caí en la cuenta que como que cuanto más cargos, cuanto más tiempo estaba como metido en la Iglesia, mi corazón se iba como poco a poco alejando del Señor. O sea, como que yo muchas veces, pues seguramente pues eso, movido también por criterios humanos, por el orgullo, la vanidad, la soberbia, pues muchas veces como que te buscas a ti y dices, qué bien que cuenten conmigo, qué bien que me han pedido que organice esto. Y pues eso, o sea, yo como que cuanto más estaba físicamente dentro de la Iglesia, mi corazón poco a poco se fue como alejando, hasta el punto que yo llegué a sentirme como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. O sea, esa parábola que ha ido como
marcando los acontecimientos de mi vida. O sea, yo pasé de ser el hijo pequeño a ser el hijo mayor. Todo el día en la casa del padre, pero con el corazón a kilómetros del padre. Y yo pues no era consciente o no quería ser consciente. O sea, yo estaba como muy acomodado, yo controlaba todo en mi vida, o sea, tenía mi trabajo estable, mis aficiones, pero si yo era súper apostólico, súper entregado, a todo decía que sí, o sea, entonces yo no era consciente o no quería ser consciente de esta realidad que estaba pasando en mi corazón. Y en estas me encontraba cuando en el año 2019 mi hermano Joaquín, que es muy impulsivo, muy activo, pues me comenta que se ha enterado que hay unos retiros que están como muy de moda, de nueva evangelización, que se llaman Emmaús, y me dice, tenemos que ir y hay que hacerlo, los tenemos que conocer. Y yo le digo, bueno, pues otra cosa más, o sea, si yo ya había hecho todos los retiros, ejercicios, cursos de cristiandad, o sea, digo, bueno, esto era como las quinielas, o sea, iba poniendo X y era, me falta la X de Emmaús. Total, que lo hablamos con mi hermano Miguel y dice, pues podíamos ir los tres. Y entonces, bueno, empieza Miguel a mover sus hilos y ve que hay una parroquia de Madrid, la parroquia de San Germán, que organiza este retiro. Dice, venga, no os preocupéis, yo lo muevo, yo lo organizo. Y bueno, pues hay que nos presentamos. Se lo dijimos también a un grupo de amigos de Toledo y tal. Bueno, nos presentamos en Madrid este fin de semana. Y yo pues, claro, o sea, con el corazón completamente cerrado, porque a mí qué me iba a decir el Señor, o sea, casi podía dar yo el retiro, o sea, sin saber de qué iba el retiro, pero yo sabía todo, o sea, yo completamente cerrado. Y según iba pasando el retiro, el Señor como con mucha ternura, con mucha delicadeza, o sea, como sin forzar nada, me iba poniendo como luz en el corazón y me iba diciendo, amigo, tienes heridas en tu corazón, tienes cositas que a lo mejor tú no eres consciente, o sea, tienes problemillas, tal, y yo, claro, yo diciéndole al Señor, para nada, o sea, yo estoy perfectamente, o sea, a mí no me compliques, no me vengas. Y es más, o sea, según iba pasando el retiro, como que me venía mucho a la cabeza y al corazón la figura de mi padre. Y yo pensaba, pues sí, yo estoy fenomenal con mi padre, yo no tengo ningún problema tal. Y claro, según pasaba el retiro sí que me empiezan a llegar pues esos recuerdos de la infancia, como esa lejanía, como yo me había cerrado muchas veces, como había puesto como un caparazón en mi corazón. Y yo digo que para mí ir al retiro de Emmaús fue como ir a un hospital de campaña, como ponerme en manos del Señor como médico, como cirujano. Y él, pues eso, o sea, fue como suturándome esas heridas pues que no me dejaban entregarme, ser plenamente feliz. Pero eso, o sea, como desde la dulzura, desde la ternura, desde la misericordia, o sea, fue como toda la experiencia de misericordia brutal en mi vida. O sea, fue como sentir esa caricia, ese abrazo de Dios, pues como había sentido 20 años antes. Y pese a estar toda mi vida en la iglesia, pues no había vuelto a sentir y a experimentar. Entonces, bueno, mi vuelta del retiro de Emmaús, yo recuerdo estar en el coche sin parar de llorar. En el retiro también lloré muchísimo. Y yo nada más que iba pensando, ¿qué le digo ahora a mi padre? O sea, otra vez volvió a mí como la parábola del hijo pródigo, volví a sentirme como el hijo pequeño de la parábola del hijo pródigo. Y cuando llegué a casa, me fui a mi padre, le pedí perdón, le abracé. Claro, él no entendía nada, o sea, él a cuadros, o sea, pero bueno, ¿qué ha pasado? O sea, se fue el viernes y ahora ¿por qué viene llorando? ¿Por qué me pide perdón? Pero fue increíble porque a raíz de este perdón y de este abrazo y de este encuentro, o sea, yo digo que es la primera vez que abracé a mi padre con amor. O sea, le había abrazado muchas veces, pero ese fue el primer abrazo de perdón que yo le había dado a mi padre. O sea, tuve que esperar 36 años y yo digo que en Emmaús recuperé la amistad con mi padre del cielo y con mi padre de la tierra. O sea, fue como reencontrarme con los dos. O sea, fue un encuentro con Dios Padre y con mi padre de aquí, de la tierra. Entonces, a raíz del retiro,
empiezo a salir a andar con mi padre, empezamos a tener conversaciones, o sea, lo que nunca habíamos hecho. O sea, me empieza a contar él cosas de su infancia, de su juventud. Empiezo ya a entender por qué mi padre tenía ese carácter. O sea, fue como empezar a conocerle. O sea, ya os digo, o sea, con 36 años descubrir a mi padre. O sea, hasta ese momento, pues sí, mi padre era como mi autoridad, o sea, sí, o sea, el que me había dado la vida y tal, pero yo a raíz de, pues eso, de este retiro, sobre todo eso, empezamos a hablar mucho, a tener como mucha complicidad, a querernos mucho. O sea, había veces que estaba yo haciendo cualquier cosa tal y de repente venía y me daba un beso y yo me daba la vuelta y decía, digo, ¿me has dado un beso, papá? Y decía, sí, porque no te puedo dar un beso. O sea, unos detalles que no los había vivido nunca. O sea, fue muy alucinante. O sea, sobre todo eso, a raíz también del tema de la pandemia, cuando nos encerraron, yo pensaba, si yo no llego a tener este encuentro y esta experiencia con el Señor, yo no sé cómo habría vivido estar todo ese tiempo encerrado con mi padre, y fue como una época de gozo, de encuentro y de cercanía. También a raíz del retiro, pues doy rienda suelta a una de mis aficiones que tenía ahí un poco como subyacentes, como ocultas, que era escribir. O sea, yo desde pequeñito pues me había gustado mucho, había participado en certámenes de relatos, pues en el cole, en tal, y digo, bueno, pues o sea, tenía como muchas cosas en el corazón que yo tenía necesidad de sacar, de compartir, y aunque tenía muy poco tiempo, porque ya os digo que mi tiempo es como muy limitado, pero empiezo a sacar ratitos y empiezo a ordenar todo y escribo una novela religiosa, novela católica, que se llama El secreto del esclavo. En esta novela es verdad que hay mucho de mí, o sea, hay mucho autobiográfico, y yo, bueno, o sea, como que la escribí para mí, o sea, yo no tenía ningún fin comercial ni de distribución, o sea, nada. Pero es verdad que una vez que ya la tenía escrita, pues se la pasé a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, y ellos pues me animaron y me dijeron, oye, ¿por qué no la compartes? O sea, a lo mejor puede leerla más gente, puede llegar a más gente. Claro, yo muerto de vergüenza, yo decía, no, o sea, yo esto lo he escrito, o sea, casi a modo diario para mí. Pero bueno, se lo empieza a enviar vía email o por teléfono, pues a gente como muy cercana, amigos muy cercanos, y veo que, pues eso, que les ayuda, me empiezan a hacer como preguntas, empiezan a interactuar conmigo, y al año siguiente vuelvo a la experiencia del Camino de Santiago. Tengo otro encuentro muy bonito con el Señor y veo que la primera novela puede tener como un recorrido, una continuidad, y escribo como una segunda parte que se llama La búsqueda, que está ambientada en el Camino de Santiago. Y al año siguiente vuelvo a hacer otra vez el Camino de Santiago, y en estos ratos pues de soledad, de estar en el camino, como también de interioridad, de introspección, pues veo que puede tener una tercera parte que se llama La última tentación, y digo, bueno, pues el Señor lo ha querido, pues he escrito una trilogía, ya os digo, o sea, sin ningún interés ni económico ni comercial, pero sí veo que es como un camino, una vía, pues para llegar a gente, a amigos o incluso a gente que no conozco, que a lo mejor no les puedo hablar del Señor de otra manera. Y pues a través de la literatura, pues hay mucha gente que consume todo tipo de lectura, de literatura, tal, y digo, vea, pues léete este libro, mira, que lo he escrito yo, tal, y les puedo, pues eso, o sea, como una herramienta de evangelización, pues a través de la literatura. Entonces, bueno, pues y la verdad es que me está dando mucha alegría, me sorprende mucho, pues gente que no conozco, que se ponga en contacto contigo, o sea, que la gente interactúe contigo también, o sea, no sé, o sea, yo nunca me lo hubiera imaginado, pero digo, bueno, pues eso, como decía antes, los caminos del Señor pues son misteriosos, y Él también como que me ha abierto esa puerta, y yo me fío y digo, bah, pues si tú lo quieres, pues para adelante, Señor. En este último año, pues mi padre empieza a enfermar un poquito más. El deterioro pasa de moderado a deterioro cognitivo grave,
sobre todo pues los últimos meses, las últimas semanas, pues ya el deterioro físico es bastante grande, ya es dependiente para el aseo, para el vestido, o sea, depende pues de nosotros para prácticamente todo. Y un fin de semana que yo había estado de servidor en un retiro de Maús, precisamente, cuando vuelvo del retiro le veo que está muy mal. O sea, yo había estado fuera el fin de semana y le digo a mi madre, mamá, papá, le veo muy mal, y ella también lo veía. Y digo, bueno, vamos a llamar a urgencias, viene una ambulancia, llegamos al hospital en Toledo. Claro, le monitorizan, le hacen una analítica, una radiografía, y la médico me dice, tu padre está crítico. Claro, yo sabía que mi padre estaba mal, pero no que estaba al límite. Entonces, claro, yo me quedo completamente bloqueado. O sea, yo es como, ¿cómo? O sea, yo no entendía nada. Llamo a mis hermanos que estaban fuera, ellos no viven en Toledo, y le digo, chicos, veniros a Toledo que papá se muere. Pero bueno, digo, sí, digo, que nos han dicho que en cualquier momento pues papá se puede ir. Y mis hermanos sacerdotes me dijeron, llama al capellán del hospital pues para que le den la unción, para que él esté preparado. Pues eso hice, llamé al capellán, vino, mi padre recibió la unción. Yo en ese momento pensaba, joder, teniendo dos hijos sacerdotes y el que estoy con él en este momento de la unción, pues soy yo. Pero yo lo viví como un regalo. Y esto era un lunes por la noche. Y yo en el horizonte veía que el sábado era primer sábado de mes, que es como un día muy especial de la Virgen María, y era el mes de marzo, que es el mes dedicado a San José. O sea, aparte del Día del Padre, San José es el abogado de la buena muerte. Y yo le digo a mis hermanos, le he pedido a la Virgen que papá se muera el sábado, el primer sábado. Claro, esto era lunes y mi padre estaba crítico, o sea, en cualquier momento podía fallecer. Y a mi hermano Miguel le dije, papá no solo va a morir el sábado, sino que va a fallecer conmigo. Dios, se lo he pedido a la Virgen que papá muera conmigo. Iba pasando la semana, mi padre pues empezó a remontar, o sea, parecía que respondía al tratamiento. El miércoles nos dijeron, ya no está crítico, está grave. Y pues hablando con mi madre y con mis hermanos decían, bueno, parece que hemos superado el bache y tal, pero yo seguía sintiendo en el corazón, yo decía, Dios, papá va a morir el sábado, papá se va a ir el sábado. El jueves por la noche tuvo una crisis respiratoria aguda, bastante fuerte, y la mañana del viernes pues fuimos al hospital, los cuatro hermanos y mi madre. Estuvimos despidiéndonos de él, estuvimos rezando alrededor de la cama junto a él, él dormidito sin ser consciente, y hacíamos turnos los cuatro hermanos para quedarnos con él, y mi turno era la noche del viernes al sábado. Yo esa tarde y esa noche pues la pasé rezando junto a mi padre, y cuando dieron las 12 de la noche yo miré el reloj y le dije a la Virgen, cuando quieras. Él ya está preparado. Mis hermanos le habían vuelto a dar la unción de enfermos, tenían puesto el escapulario de la Virgen del Carmen en el pecho, y yo cuando vi que eran las 12 le dije a la Virgen, ya está. O sea, en cualquier momento te le puedes llevar al cielo. Y a la 1:10, o sea, yo estaba velando junto a él. A la 1:10 le vi que se empezó como a agitar, tuvo un momento como de convulsión. Yo me abalancé sobre él, le abracé, estábamos los dos solos en la habitación, y le dije, papá, no estás solo, papá, estoy contigo, papá, te quiero mucho. Y en ese momento mi padre dejó de respirar. Y era ya sábado, era el primer sábado de mes y yo estaba con él. Entonces,
Claro, llamé a las enfermeras, vinieron las enfermeras, tal. Mientras venían, saqué el rosario, me puse a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, como buenamente pude, o sea, con el dedo ya no sé, las jaculatorias que llevaba. Y cuando llegaron las enfermeras, puse mi rosario, le junté las manitas, le puse mi rosario. Y fue muy bonito porque cuando llegaron mis hermanos al hospital, pues nosotros en Toledo pertenecemos a una cofradía que se llama la Santa Caridad, que es una de las cofradías más antiguas de España, y por eso tenemos el privilegio que el día de la procesión del Corpus, que es como el día grande de la ciudad de Toledo, es la cofradía que va más cerquita de la custodia, más cerca del Santísimo. O sea, van los sacerdotes y entre medias la cofradía de la Santa Caridad. Mi padre era hermano desde hace 40 años y él me apuntó en la cofradía, y yo pues en ese último momento o sea, ya con mi padre pues ahí en la cama del hospital, pues vestí a mi padre con el traje con el que él salía acompañando al Señor, o sea, como su mejor traje, su traje de gala. O sea, es un traje de chaqueta negro, corbata negra, camisa blanca, pero para mí fue muy especial como decir, con este traje con el que tantas veces hemos salido por las calles dando testimonio y acompañando al Señor, pues mi padre se va a presentar delante del Rey de Reyes, delante de Jesucristo en majestad. O sea, fue muy duro porque fue como, pues eso, sin parar de llorar, decir, joder, la última vez que mi padre se puso este traje, pues era un día de alegría, un día de fiesta, y en ese momento era como, ya es como la última vez que se va a poner mi padre este traje. Pero dentro del dolor, dentro de, pues eso, del dolor humano, del dolor físico, o sea, porque es real, o sea, yo no lo oculto, o sea, o sea, no hay un momento que no me acuerde de mi padre, o sea, todo me recuerda a él, pero lo estamos viviendo, o yo hablo personalmente, lo estoy viviendo desde la fe, como una experiencia de encuentro con el Señor, como volver a ver el cuidado maternal de la Virgen María, o sea, esa Virgen que ha estado presente siempre, o sea, desde que nací, o sea, desde que yo era pequeñito, o sea, tantos momentos, tantas peregrinaciones, o sea, cómo la Virgen me ha ido llevando sin soltarme de la mano, o sea, pues hasta ese momento de dolor, de decir, jo, es la muerte de mi padre, o sea, cómo la Virgen cuidarme, cómo cubrirme con su manto, decir, estoy contigo, mi pequeño, o sea, no te dejo, o sea, ha sido una experiencia tan... o sea, mi madre se enfada porque le digo, mamá, ha sido precioso. Y dice, no digas que es precioso, ha sido la muerte de tu padre, una muerte nunca puede ser preciosa. Yo le digo, mamá, digo, solo podemos dar gracias a Dios. O sea, poder haber cuidado de papá, poder haber estado con él, que él no haya estado solo en ningún momento, que se haya sentido acompañado, haberlo vivido desde la fe. O sea, yo solo puedo dar gracias a Dios. O sea, él me dijo que no me iba a dejar nunca, y aunque yo haya veces que me haya podido separar, más o menos, que me haya podido alejar, pero él siempre ha estado cuidándome. O sea, hay veces que llevándome de la mano y otras veces llevándome sobre sus brazos y abrazándome, pues para que yo no me perdiera, para que yo no tropezara. Entonces, mi vida es solo para dar gloria a Dios, para alabarle, para bendecirle y para decir, qué grande eres, Señor. O sea, con todas las ocasiones que has tenido para mandarme a la porra, para decir, mira, ya estoy harto de ti, estoy desesperado, como él, pues eso, se ha empeñado en cuidarme, en quererme. O sea, solo puedo darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen.